Bueno, vamos a continuar y vamos a continuar pues hablando de empleo y después de las iniciativas necesarias para mejorar la situación del empleo en España. Hemos tenido la suerte de tener a la ministra de Trabajo, a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. Hemos presentado nuestro estudio sobre la reforma del mercado laboral y ahora nos acompaña, como todos los años, os lo agradecemos mucho, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, presidente de la COE, Juan Rosell, pues que también nos va a hablar de los temas laborales, en este caso desde la óptica empresarial, y le agradecemos mucho su presencia y sus aportaciones en unos momentos tan importantes y tan necesarios en la vida española. Antes de cederle la palabra a Juan Rosell, quiero dar la bienvenida a este campus que nos acompañará esta tarde a un gran amigo chileno, Pablo Longueira. Pablo Longueira, además de ser una persona extraordinariamente brillante y de enormes cualidades, ha sido el líder histórico de la UDI chilena, el partido más importante y más grande de Chile, y ha sido miembro del gobierno en distintas ocasiones, la última, si la memoria no me falla, como brillante ministro de Economía en unos momentos de gran crecimiento y de gran creación de empleo en Chile. Bienvenido, Pablo, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por acceder a participar esta tarde en la mesa redonda que celebraremos. Y dicho esto, pues el presidente, como se decía antes, el presidente de la gran patronal tiene la palabra. El presidente de la gran patronal. Como has dicho, encantado de estar aquí con FAES, esta vez también como presidente de la gran patronal, pero la gran patronal, la verdad es de que en España lo que hay son pequeñísimas empresas, grandes empresas, pues de más de 250 trabajadores simplemente hay 4.200, por tanto, del resto de empresas con trabajadores hay 1.200.000, a pesar de que hayan 3 millones de empresas inscritas en el registro mercantil. Pero bueno, venimos a hablar de empleo. El empleo yo creo que es la clave, la gran variable económica de este siglo, porque parece que en los últimos años hemos seguido creciendo y hemos seguido creando empleo, pero tenemos un dato que todavía dramático y que, según datos oficiales, según estadísticas oficiales, la única que hay a nivel mundial de la OIT dice que todavía en el mundo en este momento hay 210 millones de personas desempleadas. Eso sin contar lo que estamos hablando de economía sumergida, cuando realmente la economía informal en muchos países, y especialmente en los países emergentes, pues está por encima del 30% e incluso del 40%. Hay algunos que todavía, cuando se refieren al empleo, pues te dicen ese es el gran tema y esa va a ser la gran guerra de los próximos años, porque habrá menos empleo del que realmente de gente dispuesta a acceder a un puesto de trabajo. Y eso, pues, por ejemplo, pues el presidente de Gallup durante muchos años, Jim Clifton, escribió hace unos años un libro que se llamaba The Coming Jobs War, en donde de alguna manera decía de que todo el mundo quiere crear empleo, pues casi a cualquier precio. La competencia es brutal, la competencia es global. Los parados del mundo ven, gracias a las televisiones por satélite, las posibilidades de desarrollo y de buscar empleo y de encontrarlo pues, en países donde no son ellos, y a partir de ahí pues, vienen las grandes corrientes inmigratorias. En el mundo en este momento hay 7.000 millones de personas, más o menos, de las cuales por encima de 15 años 5.000. Y 3.000 trabajan o por lo menos quieren trabajar, esos son los datos que dice Gallup, ¿no? Y de ellos hay 1.200 que trabajan a tiempo completo, que es el empleo estable, y después hay otros que son alrededor de 1.800 de que trabajan en tiempo parcial, en buena parte en economía sumergida o no sumergida. Por tanto, ese es el dato realmente importante cuando hablamos de empleo. Pero para referir el empleo, pues yo creo que es bueno verlo con el crecimiento del PIB, el crecimiento en los últimos años. Vemos que el mundo en los últimos tiempos, y especialmente cómo está creciendo este siglo XXI, pues a un promedio pues, de entre el 3 y el 3,5%, no así en la Unión Europea, que este siglo pues, está creciendo al 1,4%, pero no así el empleo.
Yo creo que lo hemos de mirar, pues, a pesar de que hoy tengamos pues, ilustres invitados latinoamericanos, pues, desde el punto de vista europeo, para que podemos compararnos más con España. En la Unión Europea, en este siglo, entre el año 2000 y 2013, pues, ha crecido la Unión Europea de 28 al 1,4. Ha habido un momento antes de la crisis, entre el 2000 y el 2008, pues, a un crecimiento mayor, pues, de casi de promedio de crecimiento del 2,3. Después ha habido pues, una recesión importante donde el mundo, como todos sabemos, en el año 2009 por primera vez decreció el 0,6, por primera vez desde la Guerra Mundial, y a partir del 2010 y gracias a los países emergentes el crecimiento en el mundo ha vuelto a ser positivo. Pero lo que decía, si en esas épocas, en todo este siglo, pues en Europa ha crecido el 1,4, la población en Europa ha crecido alrededor de 18 millones, la población activa un poquito más, 19, pero en cambio el número de ocupados en Europa ha caído a 13 millones durante todos esos años. Y podemos verlo con distintos matices en distintos países. Por ejemplo, en Alemania. En Alemania, entre el 2000 y el 2013, la población ha decrecido en 1,6 millones. La población activa, por contra, ha subido en 3. En Francia, la población ha subido en 5 millones y la población activa en 3. Y en España, dato importante, la población ha subido en 6,6 millones. En España, entre el 2000 y prácticamente ahora, a pesar de que el último año pues, ha habido un decrecimiento de población, pues han venido alrededor de 5 millones de personas no nativas, oficiales, más una ilegal. Recordaros de que nosotros en España, cuando estábamos en el año 2007-2008 con una tasa de paro de alrededor del 8% técnico, no encontrábamos muchas veces gente que estuviera dispuesta a ir a determinados trabajos. Yo siempre pongo el ejemplo, porque es un ejemplo muy real de la cosecha de la fruta de Lérida en el mes de agosto, con Lérida teniendo tasa de paro en aquellas épocas del 10%, no se encontraba gente para recoger la fruta y se tenía que buscar gente de fuera pues, para poder venir a recogerla. Por tanto, hay que tener cuidado con los números del paro que realmente hacemos. Y también en tasas de empleo y en otro tipo de tasas con que realmente hemos de mirar muy con cuidado. Por ejemplo, en la tasa de paro. La tasa de paro en la Unión Europea, en este momento pues estamos en 26 millones, pero realmente la destrucción importante ha sido a partir del momento de la crisis hasta la fecha. Y en estos momentos, pues en algunos países tenemos unas tasas de paro realmente importantes, como es el caso español, pero en cambio en otros países, incluso sorprendentemente, pues tenemos tasas de paro muy bajas, como pueden ser en el caso de Alemania o también incluso en el caso de Francia. Hablaremos después de los tipos, de las maneras cómo se calculan las tasas de paro en un país y en otro. Porque básicamente, de alguna manera, lo que se neutraliza las tasas de paro, porque en estos países, básicamente, lo que han incentivado de una manera muy importante son los contratos a tiempo parcial. Y los contratos a tiempo parcial desvirtúan un poco las cifras de paro de estos países. Por ejemplo, en España tenemos un contrato a tiempo parcial, ha subido muy mucho en los últimos años, un par de puntos. En este momento estamos entre el 15 y el 16%. En Alemania están en el 26% y Holanda están en el 50%, que quiere decir que en Holanda la mitad de la gente que trabaja y que está ocupada lo hace a tiempo parcial, y de ahí que los datos de paro en Holanda pues realmente sean muy bajos. Lo que sí que podemos decir de que en España, después de unos años de euforia económica entre el 2000 y el 2007, donde se crearon alrededor de 350.000 empresas y 4,5 millones de puestos de trabajo, después vino un momento importante de recesión, 2008-2013, donde se destruyeron unas 250.000 empresas y se destruyeron también algo más de 3 millones de puestos de trabajo. Conclusión, desde 2000 hasta 2013, en España se han creado 86.000 empresas y alrededor de poco más de 1 millón de puestos de trabajo, cosa que otros países europeos no lo pueden decir. ¿Por qué? Porque no ha crecido su población durante este tiempo y tampoco han venido personas no nativas que hayan venido a vivir a estos países. Pero otra pregunta importante es, cuando hablamos de parados, ¿hablamos siempre de lo mismo y en todos los países de la misma manera? Pues no, radicalmente no.
a pesar de que en Europa pues, tenemos Eurostat y hay toda una serie de reglas, cada uno de los países pues, las adapta a su manera y normalmente coge las cosas que le interesan más hacerlas de una manera, siempre dentro de la estrategia, digamos, estadística que hay que cumplir, pero realmente las adaptan muy mucho a su circunstancia. En España tenemos dos registros importantes, uno que es la EPA, la encuesta de población activa, y otro el registro oficial del Ministerio de Empleo, donde te has de ir a inscribir para que realmente te consideren que estás parado. Y aquí hay unas gravísimas diferencias. En este momento, pues alrededor de 1 millón de personas entre lo que dice la encuesta EPA y lo que dicen los registros. Y esto, pues realmente, pues no parece del todo serio. La EPA, como bien sabéis, es una encuesta de periodicidad trimestral que la hace el Instituto Nacional de Estadística, que se hace sobre 65.000 familias y afecta a unas 200.000 personas, pero que incluye toda una serie de colectivos que realmente en otros países no los incluyen. Ejemplo concreto, que es un ejemplo importante, los prejubilados, de que llegan a un acuerdo con su empresa y que en un momento dado dicen me voy, acuerdo con la empresa, se siguen manteniendo como en paro. Estos en este momento pues hay alrededor de 500.000. También en sentido contrario, los que están en proceso de hacer cursos de formación no están incluidos dentro de estas estadísticas y probablemente tendrían que estar incluidos, y estamos hablando de 200.000 personas más. Por tanto, hay graves diferencias entre el registro y la EPA. Yo siempre creo que es preferible quien está registrado de que quien se le están haciendo una encuesta, e incluso el INE está haciendo toda una serie de cambios conceptuales respecto a cómo y de qué manera se hacen las encuestas, pues para adaptarlas más a la realidad que no simplemente una encuesta. Pero no solamente pasa en España, también pasa pues, en Francia, ¿no? En Francia, desde el tipo de tasa de paro que se dice hasta otro tipo de paro de que también estadísticamente se está diciendo, hay unas grandes diferencias. En Francia calculan el paro de 5 maneras distintas, la que le dicen el polo del empleo, desde la A, el B, el C, el D y el E, y cada uno de ellos quiere decir una cosa distinta. El A, por ejemplo, quiere decir las personas que no han trabajado 1 hora durante el mes, y de estos hay 3,2 millones, que más o menos es el índice oficial de que existe en Francia. Pero es que además el B añade los que no han trabajado menos de 78 horas al mes, y el C los que han trabajado más de 78 horas al mes. El D incluye los que están en formación y en contrato de formación, e incluso el E los contratos de ayuda. Todos esos darían como resultado 5.300.000 parados, que son el 18%. Por tanto, sería una cifra bastante distinta de la que realmente en este momento pues, estamos teniendo. Y también con la característica de que el empleo a tiempo parcial en Francia es un paro 3 de puntos superior al español. Pero lo mismo ocurre en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, y son información pues, del Centro de Estadísticas, del Bureau of Statistics Labor de los Estados Unidos, hay 6 maneras de medir el paro. Desde la oficial, que la llaman la U3, que dice que son los que no han trabajado durante la semana anterior, como poniéndolo como punto de referencia, y esa es la que se publica y que se dice en todos lados y representa en estos momentos alrededor del 7,5, 7,6% de la población en Estados Unidos, hasta lo que podría ser la inferior, que es el U1, que es el 4,1%, y el U6, el máximo, donde están añadidos absolutamente todos, los marginados, los que no han estado empleados durante las últimas semanas, marginados también desencantados, en fin, toda una serie de características, bueno, lo llamado U6, que en este momento en Estados Unidos representaría el 14%. Y en Estados Unidos un dato curioso, que al final es el dato más importante, ¿no? ¿Cuántas personas están trabajando en los Estados Unidos ahora y cuántas personas estaban trabajando en los Estados Unidos pues, a principio de siglo? A principio de siglo, pues, en los Estados Unidos, empleados, pues había 136 millones de personas, con una punta importante en el 2006 hasta 144,
Y en la actualidad, en 2013, principio de 2014, exactamente el mismo número, 143,9, según las estadísticas de los Estados Unidos. Por tanto, según cómo miremos las cosas, se crea empleo, no se crea empleo, cómo están. Al final, la clave es decir cuántas personas hay empleadas y cuántos habitantes hay en este país y cuántos hay por encima de los 15 o 16 años de edad, pues para de alguna manera poder comparar lo que pasa en un país y en otro. Y podríamos hablar también de Alemania, donde podríamos hablar de un tema que se ha puesto muy de moda y que nosotros lo pusimos en el debate en España respecto al tema del paro, que es el tema de los mini-jobs, los mini-trabajos. En Alemania hay 4.600.000 mini-trabajos y la mayoría de ellos no cotizan a Seguridad Social porque la legislación les permite no cotizar a Seguridad Social y otra parte son complemento de otros trabajos, de que los que lo tienen trabajan normalmente los fines de semana y normalmente jóvenes, pero que lo trabajan como, además de, como pluriempleo después de tener un trabajo durante toda la semana. Y en este caso tampoco cotizan a Seguridad Social. Por tanto, podríamos decir cómo lo tienen en Alemania las estadísticas y cómo las tenemos nosotros. Yo creo que como conclusión de todo esto y un dato para reflexionar y que nosotros, pues nuestro servicio de estudios, pues lo hemos puesto encima de la mesa y lo hemos puesto a debatir y curiosamente a debatir en la patronal europea y muchas veces pues la gente se asusta y dice, bueno, pues puede ser que sí, porque nosotros cuando salimos a explicar a España fuera de nuestras fronteras, pues normalmente pues, dices, lo puedes explicar en blanco y negro, en colores o de distintas maneras, muy optimista, muy pesimista. Nosotros intentamos explicar las cosas cuando estamos aquí, decirlas como son, pero como está fuera defendemos el país, por supuesto que lo defendemos, ¿no? Y hay veces pues, cuando la gente nos pregunta ¿cómo es posible que en España haya un 26% de paro y no haya una explosión social? Bueno, pues, entonces, muchas de las características por las cuales qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado en los últimos años, la cantidad de gente de fuera que ha venido, la cantidad de gente que se ha incorporado al mundo del trabajo. Por ejemplo, en los últimos años, amas de casa y amos de casa se han incorporado alrededor de 1 millón de personas, cosa que antes no se habían incorporado y no se habían apuntado al paro. Ahora creen que apuntándose al paro, en la evolución de los últimos años, básicamente de este siglo, ven que hay alguna oportunidad de poder recibir algún tipo de subsidio. En este momento, la gran ventaja, yo creo que la gran apuesta del Estado del Bienestar en España es de que hay exactamente 2.800.000 personas que cobran el subsidio de paro. En el año 2000 nos costaba 8.000 millones, este año nos costará alrededor de 30.000 millones. 30.000 millones de euros. Pero lo que decíamos, el dato importante para comprender el estado del bienestar en los países europeos, que al final pues, son muy similares. Si sumamos el número de pensionistas y el número de parados, y eso lo dividimos por el porcentaje de población. Pues bien, estos números son prácticamente los mismos en España, en Alemania, en Francia y en Italia. En España, si sumamos los pensionistas, 9, de los cuales son realmente 8.300.000, porque hay muchos que tienen doble pensión o incluso triple pensión, muy pocos con triple pensión, pero muchos con doble pensión. Sumamos 14,5 millones. Porcentaje respecto a población, el 31%, más o menos. Pero en Alemania, prácticamente lo mismo, pensionistas más parados suman pues esa cantidad, alrededor de 26 millones. En Francia, pensionistas más parados, 21 millones. Y en Italia, pensionistas más parados, 16 millones. Pero siempre, porcentaje respecto a población, alrededor del 31%. Ese es un dato importante, potente, y es el dato estadístico del mantenimiento del estado del bienestar a los pensionistas y básicamente a los parados. Ahí podríamos, si quisiésemos, pues toda la gente que recibe dinero por parte del Estado, pues podríamos añadir a los empleados públicos, pero yo creo que es otro debate y otro tema. Pero volvamos al tema de España y analicemos, ya lo hemos dicho antes, pues cómo se produjo la destrucción de empleo y cómo se ha producido también la creación de empleo. ¿Y en qué tipo de empresas? Antes he dicho las cifras de las empresas que se han creado y las empresas que se han destruido, pero siempre decimos, aquí el empleo lo están creando las pequeñitas empresas. Bueno, pues los datos no acaban de decir eso.
Los datos lo que dicen es de que por número de empresas en los momentos importantes, entre el 2000 y el 2007, se crearon muchas empresas digamos, por supuesto, entre 1 y 9 trabajadores, pero también, digamos, empezaron a aparecer muchas empresas por encima de 250 trabajadores, es decir, empresas que pasaban de 50 a 100 y a partir de ahí hacían el salto. Desgraciadamente, en los momentos de crisis, las empresas que más han cerrado en tanto en número como en número de trabajadores, han sido las empresas entre 10 y 49. ¿Y por qué? Una empresa entre 1 y 10 trabajadores, un garaje, pues una tienda de ultramarinos, un bar, y son 4 o 5 personas, tienen una crisis, les caen las ventas un tercio, un 30%, y entre todos se lo organizan. Pues menos salario, menos número de horas, y van aguantando. En cambio, cuando la empresa empieza a ser un poquito más grande, y tiene 10, tiene 20, tiene 30, tiene casi 50 trabajadores, eso ya es mucho más complicado, porque por muchos arreglos que se hagan, si las ventas han caído un tercio, pues no hay más alternativa que reestructurar la empresa. Y eso es lo que denotan los números durante todos esos años. ¿Qué quiere decir? Que entre el 2000 y el 2013, en empresas de 1 a 9, básicamente han aparecido como resultado casi 100.000 más. Por contra, entre 10 y 49 han desaparecido 13.000, entre 50 y 49 solo no han desaparecido, sino que se han incrementado en 856 y más de 250 en 693. ¿Eso qué quiere decir? Que al principio de este siglo, y en cuanto a número de trabajadores en cada uno de estas 4 grandes grupos de empresas, 1,9, 10,49, 50, 2,49 y por encima de 2,50, en cuanto a trabajadores representaban el 22, el 24, el 17 y las demás de 250, el 35. ¿Qué pasa hoy, en 2014? Pues bien, las de 1 a 9 representan el 21, las de 10 a 49 representan el 19, las de 50 a 49 representan el 17% del total de empleo y, dato curioso e importantísimo, las de más de 250 trabajadores, que en este momento son más de 5 millones de personas, representan el 42%. ¿Qué quiere decir con todo eso? De que las empresas pequeñitas que se han hecho medianitas, hay muchas de que han pasado a ser grandes. Y cuando una empresa es grande, arrastra. Cuando una empresa es grande, empieza a exportar, empieza a hacer cosas que con el pulmón financiero y las maneras de la pequeña empresa no son grandes números. Y ese es un dato tremendamente importante, que es la exportación de las empresas españolas durante los últimos años. En este momento, el dato, yo creo, más optimista de la economía española es de que las empresas españolas en este momento venden fuera en bienes y servicios el 35% del PIB, cosa que hace muy pocos años pues, eran 5 o 6 puntos menos. Alemania está en el 50%, pero es que Italia y Francia están bastante por debajo de nosotros. Ese es un dato que yo creo que de alguna manera explica el comportamiento optimista que en este momento tenemos de la economía española y especialmente de esas más de 150.000 empresas españolas que están exportando en el mundo tanto bienes como servicios y que las empresas españolas no están perdiendo cuota de mercado de exportación mundial como lo están perdiendo otros países, como por ejemplo pueden ser Francia o Italia. Por tanto, yo creo que este es un dato muy importante y muy a tener en cuenta de dónde se han creado los puestos de trabajo, dónde se ha creado empleo, dónde se ha destruido y realmente dónde se está recuperando el empleo. Por supuesto que digamos que para que una empresa llegue a ser grande, normalmente empiezas como autónomo, te independizas, empiezas a tener una idea, la creas y a partir de ahí empiezas a crear pues, una empresa poquito a poco, la internacionalizas y a partir de ahí pues, ya vas creciendo. Pero estos son los números estadísticos. Acabaremos pues, con una reflexión sobre la situación de la reforma laboral y de la situación de la legislación laboral en España. Yo creo que la reforma laboral, no solamente esta, sino todas las que han habido, desde que se hizo el Estatuto de los Trabajadores en el año 80 hasta la fecha, se han hecho 35, se tendrán que hacer muchas más en el futuro, porque a pesar de que algunos insisten de que lo mejor es no cambiar nada,
Yo creo que, y otros que están diciendo, no, que cuidado con la vuelta de tuerca nada, digamos. Lo que hemos de abrirnos es a la realidad, al siglo XXI. Hay muchos que son ultradefensores de status quo que existen en la legislación laboral. Yo creo que la economía hoy en día es radicalmente distinta, radicalmente flexible y nos hemos de adaptar subsectorialmente. Una cosa es la adaptación en el mundo del automóvil y otra cosa es la adaptación en un restaurante. No tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que la legislación laboral, la reforma laboral ha ido en la buena dirección en cuanto a contratación, en cuanto al tema de despido, siempre que sean, sobre todo, que sean causas objetivas, en cuanto a flexibilidad interna, en cuanto a negociación colectiva. Ahí nos queda un camino tremendo por recorrer. La negociación colectiva en España está anquilosada en el pasado, tanto sindicatos como patronal, que somos quienes la firmamos, la empezamos hace muchos años y hoy en día pues hay que darle una vuelta al calcetín. Y ahí pues tenemos gran parte de culpa los interlocutores sociales de una parte y de la otra, que no somos lo suficientemente valientes como para poner encima de la mesa papel en blanco y olvidarnos muchas veces de convenios colectivos que tienen 30 años y que ninguno de los que intervenimos en la negociación colectiva los entendemos, pero que los seguimos firmando año tras año, añadiendo 10 o 15 páginas cuando tiene un texto de 200 páginas que está hecho hace 40 años y que no tiene nada que ver con la realidad. Pero bueno, los seguimos firmando. Y yo creo que eso es lo que hemos de tratar de cambiar y eso es lo que estamos intentando cambiar, pero es muy complicado. Hay sectores que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. En el caso del automóvil es un ejemplo clarísimo. El sector del automóvil vio las orejas al lobo, se adaptó, se readaptó. Todas y cada una de las plantas en España, que no son propiedad de españoles, sino que son propiedad de empresas extranjeras, han hecho convenios colectivos adaptados a la realidad, adaptados a las necesidades de cada producto que viene, con bolsa de horas, con flexibilidad, trabajar cuando tienen que trabajar, si tienen caída de producción, dejan de trabajar y esas horas las ocupan en otro tiempo. Es decir, realidad, simplemente. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues venga, hagámoslo. Esto en otros sectores no hemos sido todavía capaces de hacerlo. También hemos hecho una cosa importante, no todas las cosas las hacemos mal los agentes sociales, algunas las hacemos bien, como por ejemplo el acuerdo de moderación salarial que firmamos en enero del 2012 para el 12, para el 13 y para el 14. Yo creo que eso fue importante, eso especialmente pues, cuando hablamos pues, por las patronales europeas y concretamente las patronales alemanas, nos dicen ¿cómo habéis logrado llegar a ese pacto que ha hecho que el año pasado, pues, por ejemplo, los incrementos salariales estén alrededor del 0,6% y que el problema es de que nos habíamos equivocado en el año 2008 y 2009 y habíamos firmado convenios colectivos 2 y 3 puntos del IPC. Ahí fue un error tremendo. Después lo hemos arreglado, pero nos equivocamos en aquel momento firmando lo que no teníamos que haber firmado. No hicimos ningún acuerdo, pero sí que en los convenios colectivos subsectoriales se nos fue la mano. ¿Y qué está pasando en este momento? Pues todos los cambios en el marco laboral. La letra pequeña es un problema porque muchas veces nos está neutralizando algunos avances, algunas modernizaciones laborales que se habían puesto en marcha y los jueces, como no tienen claro exactamente lo que pone la ley, están haciendo interpretaciones de todo tipo y manera. La paralización de la negociación colectiva, ya lo he dicho, digamos, estamos en ello, pero vamos mucho más lento de lo que realmente tendríamos que ir. Y sin duda lo que hay que seguir es apostando pues, por las empresas, porque los puestos de trabajo nos hemos de mentalizar que no son vitalicios, de que las empresas funcionan porque venden bien sus productos y sus servicios y que cuando no los venden, pues algo habrá que hacer para reestructurarlo. Aquí en España no tuvimos otra solución en los momentos de que cayeron las ventas, de casi cerrar las empresas y enviar a los trabajadores al paro, cuando en otros países tuvieron otras posibilidades de hacerlo. La legislación laboral, yo creo que la clave es que sea la realidad de la empresa y que esté en cambio constante. ¿Y por dónde debe seguir enfocándose? Pues con la apuesta importante del contrato para tiempo parcial, que yo creo que es una de las claves. No es el mejor de los contratos, no es el que nos gustaría, sí, pero es preferible tener un contrato a tiempo parcial y especialmente para los jóvenes que no tener ningún contrato. Por tanto, yo creo que otro tema importante es acabar con las bonificaciones,
¿Por qué? Porque al final eso de venderlas pues, con un contrato detrás, yo creo que al final lo mejor es hacer los contratos lo más simple posibles y con pocas bonificaciones detrás. Eso sí, tenemos un problema con las cotizaciones sociales, que hoy en día pues, son las más altas que hay en Europa, si exceptuamos a Bélgica y a Francia. Hoy en día la brecha fiscal entre lo que recibe un trabajador y lo que realmente le cuesta a la empresa pues es demasiado importante. Si una empresa, un trabajador gana 80, más la retención del IRPF se va a 100 y tienes que multiplicar después por un 36,6, que son las cotizaciones sociales. Por tanto, recibe el trabajador 80 y a la empresa tiene un coste de 136 euros. También en formación, aquí pues tenemos un parón importante. La formación desde el punto de vista nuestro, empresarial, es de quién la pagamos nosotros, básicamente, quién la tenemos que decidir, también la hemos de hacer nosotros. Desgraciadamente, desde el punto de vista mediático y desgraciadamente, porque ha habido algunos casos que salen todos los días en los medios de comunicación, eso no se ha hecho bien, y no se ha hecho bien pues, en buena parte. Por tanto, lo que hay que hacer es que reconstruirlo de arriba abajo y que al final el que paga, que es la empresa y el trabajador, sean los que decidan dónde, cómo y de qué manera quieren hacer su formación. Y se equivocan y en el centro donde quieren hacerlo pues no es el más adecuado, ellos lo están pagando, ellos se están equivocando. Tenemos todavía alguna serie de problemas, como por ejemplo el tema del absentismo, que ha bajado en picado en estos años de la crisis. Tenemos que seguir haciendo, y estamos en ello pues, con el Gobierno y también con los agentes, con los sindicatos, con el tema de las mutuas. Yo creo que ahí tenemos unas posibilidades de mejora importantes y unas posibilidades de ahorro importantes, alrededor de 2.000–3.000 millones de euros, que eso sería un punto de seguridad social. Y simplemente porque en este momento las mutuas se encargan de todo lo que son accidentes de trabajo, lo hacen maravillosamente. Las empresas, el 85%, están decidiendo hacerlo por las mutuas y no por la seguridad social. Pues el planteamiento es decir, bueno, y las contingencias normales y corrientes, no las de accidentes, sino las comunes, pues también, ¿por qué no pueden también dar las altas y las bajas los médicos de las mutuas? Si los médicos de las mutuas son buenos para los accidentes, ¿cómo no van a ser buenos en las enfermedades normales? ¿Alguien lo duda? Pues tanto si lo duda, que lo diga. Y por tanto, y si no, preguntárselo a los funcionarios de este país, que los funcionarios de este país al final apuestan por las mutuas antes llamadas patronales y ahora mutuas colaboradoras de la seguridad social, y que libremente están decidiendo que prefieren, según qué servicios, pues hacerlo con mutuas y no hacerlo con la seguridad social, que, dicho de paso, funciona y funciona muy bien. Otro caso importante y tema importante en cuanto a la legislación laboral, el tema entre indefinidos y temporales. En España sigue habiendo, aparte de los autónomos, 11 millones de indefinidos y 3 millones de temporales. En los últimos tiempos, desde COE, hemos hecho alguna que otra propuesta en el sentido de decir, les podríamos decir a los abuelos y a los padres de que dieran un paso atrás en cuanto a los derechos adquiridos que tienen por sus contratos indefinidos y los traspasasen a sus hijos, a sus nietos, que están en contratos temporales y que realmente, si les comparamos con los derechos que tienen, pues son muy poquitos. Eso sería un pacto social entre todos. Y en el caso de que eso no sea posible, porque hemos hecho alguna que otra encuesta y parece que los padres y los abuelos no están de acuerdo en transferir alguno de sus derechos a sus nietos o a sus próximas generaciones, por lo menos de que hiciésemos un pacto social para que dentro de X años, pero a medio plazo, todos los contratos fuesen indefinidos. No hubiese contratos temporales o hubiese muy poquitos contratos temporales, y los contratos que fuesen temporales fuesen con todas las características del indefinido. Yo creo que esto sería muy importante, porque de alguna manera, cuando tienes contrato indefinido, pues tienes mayor necesidad de seguir en la empresa, pero cuando la empresa tiene dificultades por la razón que sea, pues realmente irse adaptando. Quiero acabar pues, con un ejemplo entre lo que pasó en Alemania y lo que pasó en España en el momento culminante de la crisis, que fue en el año 2009. En Alemania, en el año 2009, el PIB decreció el 5,1%. Decreciendo el 5,1%, el empleo decreció el 0,1%. En España decreció el PIB el 3,7% y el empleo el 6,2%. ¿Qué hicieron en Alemania? En Alemania dijeron, ya lo habían hecho la famosa Agenda 2010 del canciller Schröder, una
toda una serie de cambios de la legislación laboral. ¿Qué dijeron? Se nos han caído las ventas, se nos han hundido las ventas. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos los salarios? Un poco. ¿Bajamos el número de horas a trabajar? Un poco. ¿Hacemos una bolsa de horas y las guardamos para cuando las cosas vayan mejor? Un poco. Y durante ese tiempo y esas horas de que no podemos hacer producción, vamos a hacer formación. ¿Y quién paga esa formación? La paga por una parte el Estado, por otra parte la empresa. Y el trabajador, a cambio, da las horas en su trabajo. Eso fue pues, lo que los alemanes llamaron pues, el Kurzarbeit, y hubo alrededor de 1.500.000 personas en esta situación. Y por contra, en España, cuando teníamos un problema de esta índole, cuando caía la producción un tercio, la única solución, especialmente en las medianitas empresas, como he dicho antes, no en las pequeñas, que se apañaban ellos mismos. En las medianitas, entre 10 y 49, no tenían otra posibilidad de que destruir la empresa, cerrar la persiana, cerrar la empresa y todos los trabajadores, desgraciadamente, al paro. Y, desgraciadamente, muchos de estos trabajadores en el mundo industrial, porque en una compañía de servicios puedes abrir un día y el día siguiente volverla, un día cerrar y totalmente abrir. Pero en el mundo industrial eso realmente nunca más se sabe de la empresa. Esa falta de flexibilidad, esa falta de adaptación de la realidad a la legalidad hizo que durante mucho tiempo pues, no abordáramos el problema de la crisis y el problema de la destrucción de empleo con suficiente imaginación. Sin duda alguna, ¿quién va a crear el empleo? Pues yo creo que el empleo lo van a crear pues, las empresas pequeñitas, y especialmente las empresas pequeñitas, cuando en un país se den facilidades, se deje de que si se fracasa una vez se vuelva a volver a intentarlo, y sobre todo haya muchísimo espíritu empresarial. Sin espíritu empresarial es difícil que se cree empleo, sin duda alguna. Muchas gracias.